Atención, historiadores y curiosos del pasado. Bienvenidos a Historia en el Presente. Aquí, desentrañaremos 20 impactantes eventos que transformaron nuestro mundo. Desde revoluciones hasta descubrimientos científicos, desde guerras hasta avances tecnológicos, los guiaremos en un inolvidable viaje a través del pasado. Sumérjanse con nosotros en Historia en el Presente, donde los momentos cruciales de la historia cobran vida para iluminar nuestro presente y futuro. Embarquemos juntos en este fascinante viaje temporal para descubrir cómo el pasado sigue moldeando nuestro mundo. Comenzamos nuestro viaje en el tumultuoso México de 1910, cuando la Revolución Mexicana estalló, sacudiendo los cimientos del poder establecido. Los antecedentes del porfiriato y la lucha por la justicia social llevaron a figuras como Madero a alzar la voz y luchar por un nuevo amanecer. En un fatídico día de abril, el majestuoso Titanic chocó con un iceberg, dejando una marca indeleble en la historia de la navegación. La tragedia del Titanic nos recuerda la vulnerabilidad humana frente a las fuerzas de la naturaleza. La Gran Guerra, como se le conoció entonces, asoló naciones y dejó un legado de destrucción y sacrificio. Las trincheras y el coraje de los soldados en el frente nos muestran la cruda realidad de un conflicto que cambió para siempre la faz del mundo. En el vasto escenario ruso, la revolución bolchevique marcó un punto de inflexión en la historia política. Las ideas de Karl Marx tomaron forma en un movimiento que transformó una nación y tuvo resonancia global. La ciencia nos lleva ahora a un laboratorio, donde Alexander Fleming hizo un descubrimiento que revolucionaría la medicina. La penicilina, un arma poderosa contra las infecciones, abrió nuevas puertas en la lucha por la salud humana. De los avances científicos saltamos a una crisis económica que dejó una marca indeleble en la vida de millones. La Gran Depresión nos muestra la fragilidad de los sistemas financieros y la importancia de aprender de nuestros errores. En las calles de España, la guerra civil enfrentó ideologías y cambió el destino de un país. Nacionalismo, política y lucha de clases convergieron en un conflicto que dejó profundas cicatrices en la sociedad. La Segunda Guerra Mundial, un conflicto sin igual, nos sumerge en la oscuridad de la historia. Los horrores de la guerra, pero también la resistencia y el surgimiento de la ONU, nos recuerdan las lecciones aprendidas de un pasado doloroso. La lucha por la igualdad y la resistencia pacífica se personificaron en la figura de Mahatma Gandhi. Su asesinato nos muestra la fragilidad de los ideales en un mundo lleno de desafíos y contradicciones. Las tensiones geopolíticas nos llevan a la península de Corea, donde la Guerra de Corea se desató, marcando un conflicto con implicaciones globales. La división persistente y la ausencia de un tratado de paz reflejan la complejidad de la situación. En las cálidas tierras de Cuba, una revolución liderada por Fidel Castro cambió el rumbo de la historia. La Revolución cubana nos muestra el poder de la determinación y la lucha por la autodeterminación. El tiroteo en Dallas dejó a una nación en estado de shock. La vida y muerte de John F. Kennedy nos recuerdan la fragilidad de la vida y cómo un solo evento puede alterar el curso de la historia.
La lucha por los derechos civiles encontró una voz en Martin Luther King, cuyo legado perdura hasta hoy. Su trágico asesinato resalta la resistencia y el camino hacia una sociedad más justa. En un logro científico sin precedentes, el ser humano finalmente pisó la Luna. La misión del Apolo 11 nos muestra la audacia y la determinación de explorar lo desconocido. En la plaza de Tiananmen, estudiantes lucharon por la libertad y la justicia, enfrentándose a la represión del gobierno chino. La revuelta de Tiananmen nos recuerda la importancia de la voz del pueblo y los desafíos que enfrenta. En un momento histórico, el muro de Berlín cayó, simbolizando la unificación de Alemania y el fin de una era. La caída del muro nos muestra la esperanza y la posibilidad de superar divisiones. La Guerra del Golfo se refiere al conflicto militar que tuvo lugar entre el 2 de agosto de 1990 y el 28 de febrero de 1991. Este conflicto se originó cuando una coalición internacional liderada por Estados Unidos y respaldada por las Naciones Unidas intervino militarmente en respuesta a la invasión y anexión del estado de Kuwait por parte de Irak, bajo el gobierno de Saddam Hussein. La agresión de Irak a Kuwait llevó a la aprobación de la resolución número 660 de la ONU, que condenó la acción y exigió la retirada inmediata de las tropas iraquíes. Ante la negativa de Irak de cumplir con esta resolución, se autorizó una coalición internacional a tomar medidas militares para liberar a Kuwait y restaurar la paz en la región. La Guerra del Golfo marcó un importante punto de inflexión en la política mundial y demostró la determinación de la comunidad internacional en la defensa de la soberanía y la seguridad de las naciones. En un mundo marcado por la Guerra Fría, la firma de los tratados START representó un paso hacia la paz y la estabilidad. Los acuerdos nos enseñan la importancia de la cooperación en tiempos inciertos. El camino hacia la igualdad y la justicia nos lleva a Sudáfrica, donde Nelson Mandela se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid. Su elección como presidente nos muestra el poder de la reconciliación y la esperanza en tiempos de cambio. La forma en que experimentamos el entretenimiento en la actualidad estaría completamente transformada si no fuera por la innovadora tecnología detrás de la invención de la televisión. Este ingenioso dispositivo se convertiría en el principal medio para difundir información audiovisual a nivel global. Si te interesa conocer el momento clave en el siglo XX en que la televisión vio la luz, te remontarás al año 1926, cuando el inventor escocés John Logie Baird llevó a cabo la primera transmisión televisiva después de una serie de meticulosos experimentos e investigaciones para desarrollar este sistema revolucionario. Una década más tarde, la BBC de Inglaterra realizó las primeras transmisiones públicas de manera masiva. A medida que la tecnología se adaptó a otras innovaciones, como la emisión a color y la transmisión por microondas, la televisión se convirtió en una herramienta de comunicación masiva ampliamente utilizada hacia finales del siglo XX. En el siglo XX, se desplegó una histórica lucha por otorgar a la mujer un papel activo en la esfera política, dando lugar a que la mayoría de los países del mundo comenzaran a aprobar tanto el derecho al voto como la participación femenina en elecciones y cargos públicos. Este logro fundamental se basó en la legislación internacional, con un hito clave en la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 por parte de las Naciones Unidas. Tan solo 6 años después, en un paso explícito hacia la igualdad de género, las Naciones Unidas promulgaron el sufragio femenino a través de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Este avance marcó un hito significativo en la búsqueda de igualdad y empoderamiento para las mujeres en el ámbito político.
En los anales del tiempo, un turbulento periodo se desplegó en la antigua tierra de Yugoslavia, abarcando desde aquel día memorable del 25 de junio de 1991 hasta el 27 de abril de 1992. Durante estos meses cargados de significado, los hilos del destino tejieron una trama de eventos que desencadenaría la disolución de este antiguo estado, dando paso a la formación de 6 nuevas repúblicas independientes: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia. En la tela de la historia, esta transformación trascendió aún más, siendo una narrativa que abrazó la génesis parcialmente reconocida de la independencia de Kosovo, una provincia serbia que finalmente alzó su voz en 2008 para buscar su propio camino en la arena internacional. La disolución de Yugoslavia no emergió como un simple desenlace, sino como el clímax de una década turbulenta marcada por agitaciones políticas y luchas intestinas. Las repúblicas que habían forjado la República Federativa Socialista de Yugoslavia se desgajaron, en una sucesión de acontecimientos que siguieron al periodo de incertidumbre tras la muerte de Tito en la década de 1980. Sin embargo, los enigmas sin resolver actuaron como un caldo de cultivo para la efervescencia de cruentos conflictos bélicos, conocidos en la historia como las desgarradoras guerras yugoslavas, un vendaval que dejó su impronta mayormente en las tierras de Croacia, Bosnia y Kosovo. Así, entre la discordia de los deseos irreconciliables y la tormenta de los enfrentamientos, se escribía un nuevo capítulo en el libro de la historia, una crónica de disolución y surgimiento que se grabaría de manera imborrable en las almas de quienes la vivieron y en la memoria colectiva de la humanidad. Y así, concluimos nuestro emocionante recorrido a través del siglo XX, explorando 20 acontecimientos que han dejado una profunda huella en la historia de la humanidad. Desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial hasta los saltos gigantes en la Luna, hemos sido testigos de momentos que cambiaron el curso de la historia y transformaron nuestro mundo de maneras inimaginables. A lo largo de este viaje, hemos visto la lucha por la libertad y la justicia, el surgimiento de líderes inspiradores y la resistencia frente a la adversidad. Desde la Revolución Mexicana hasta la caída del Muro de Berlín, estas historias nos han recordado la capacidad del ser humano para la transformación y el cambio, así como la importancia de aprender del pasado para construir un futuro mejor. Cada uno de estos eventos ha dejado una marca imborrable en nuestra historia colectiva, y nos recuerda que somos parte de un flujo continuo de acontecimientos que moldean nuestro mundo actual. Y si te has quedado intrigado por los misterios y sombras del pasado, te invitamos a dar un paso aún más profundo en la historia con nuestro próximo episodio, Los Resurreccionistas, el oscuro comercio de cuerpos en el siglo XVIII. En este fascinante capítulo, nos sumergiremos en un mundo enigmático y perturbador, explorando uno de los capítulos más oscuros y macabros de la historia de la medicina en el siglo XVIII. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo mientras desenterramos los secretos de un comercio siniestro que involucraba ladrones, cementerios y una creciente necesidad de cuerpos para impulsar el avance de la ciencia. Descubriremos cómo la ciencia médica del pasado se enfrentó a desafíos insuperables, y cómo los resurreccionistas, en su búsqueda de conocimiento, se aventuraron en terrenos peligrosos y prohibidos. Exploraremos los métodos sombríos que empleaban para satisfacer la demanda de cadáveres frescos, burlando a las autoridades y aterrorizando las noches de Europa. A medida que profundizamos en este relato inquietante, nos enfrentaremos a la verdad escalofriante detrás de uno de los casos más infames, el trágico plan de William Burke y William Hare. Su historia nos recordará los extremos a los que puede llegar la búsqueda del progreso y la ciencia, incluso cuando se adentra en territorios prohibidos y siniestros. Los resurreccionistas, el oscuro comercio de cuerpos en el siglo XVIII, es una ventana hacia un pasado perturbador pero crucial, que nos obliga a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y las profundas implicaciones sociales que este oscuro comercio tuvo en la sociedad de la época. No te pierdas este intrigante episodio que nos sumergirá en las sombras del pasado y nos invitará a cuestionar los sacrificios que a veces se hacen en nombre del progreso. Activa las notificaciones y acompáñanos en este escalofriante viaje a través de la historia. ¿Te esperamos en Historia en el Presente? Pero nuestro viaje no termina aquí. Los animo a seguir explorando, a seguir descubriendo, y a seguir buscando la verdad en los anales de la historia. No olviden mantenerse conectados, activar las notificaciones y unirse a nosotros en futuras exploraciones de la historia, porque cada capítulo pasado nos ayuda a entender mejor el presente y a forjar un futuro más prometedor.
Gracias por ser parte de este viaje, y esperamos seguir compartiendo historias que despierten la curiosidad y la admiración en Historia en el presente. Hasta pronto.